Gracias a usted que nos acompaña en la entrevista en línea este miércoles 23 de enero de 2013. Un abrazo a nuestros compatriotas que nos ven en nuestro país y el mundo a través de la prensagráfica.com o nos escuchan en GD Radio del grupo Dutriz. El pasado lunes fue inaugurado el año educativo 2013 y la fecha es oportuna entonces para reflexionar sobre el estado de la educación en el país, los principales retos, el tema de la cobertura, la calidad de la educación, entre otros. Para conversar de esto nos acompaña en nuestros estudios Felipe Rivas, él es el vicepresidente de la Fundación de Innovación Educativa Centroamericana FIECA. Vamos a conversar extensamente sobre este tema. Felipe, es un gusto, bienvenido. Gracias, un placer estar con ustedes. Perfecto, Felipe, para comenzar, bueno, hay acá en el Facebook, voy a leer rápido, que son como 4 o 5 consideraciones que nos escribió en Facebook Carlos Escobar, y las voy a leer todas corridas, porque la idea es que también a medida vayamos avanzando en la conversación, ir evacuando un poco estas inquietudes que tiene Carlos Escobar, que dicho sea de paso, pues él nos ve desde Europa. Dice Carlos, mencione las dos o tres cosas más importantes de una política educativa pública. ¿Existe en El Salvador la educación obligatoria? ¿Hasta qué grado llega? ¿Y cuáles son los datos estadísticos al logro de esta meta? ¿Cuáles son las materias que deberían de tener prioridad en las escuelas? Y dice, es uno de los problemas educativos la capacitación de los maestros, ¿cómo se puede mejorar? Bueno, varias inquietudes, las leo de entrada para que las tengamos ahí presentes. Y comencemos. ¿Cómo pinta el inicio del año escolar, Felipe? Bueno, hubo la inauguración oficial el pasado lunes, estuvo el presidente, el ministro de Educación, pero también paralelo a esto una protesta cuando comenzó el acto, pero una situación mucho más grave y delicada me parece que fue el asesinato de un educador. No conocemos las circunstancias, pero bueno, es un hecho lamentable que se dé en el marco de la violencia. ¿Cómo pinta? Sí, bueno, en primer lugar quiero saludar a todo el magisterio por haber iniciado ya este nuevo año lectivo que siempre motiva y motiva a toda la comunidad, los estudiantes, los maestros, realmente siempre inician con muchas energías, con mucha pasión, y eso es importantísimo para lograr los resultados educativos que el país requiere. Lamentablemente se inicia con este marco de contradicciones entre lo que es la demanda de los gremios, la realidad de país, que no se puede obviar en términos de varios impactos que tenemos en el sistema educativo, como es la violencia, y la violencia en toda su magnitud. Esta es una expresión yo siempre insisto, es la expresión más fuerte que tenemos cuando perdemos a maestros, estudiantes, pero que la violencia también está en el aula con mucha consistencia en cuanto a violencia escolar, acosos, y otra serie de factores que deben de abordarse integralmente. Igual hay impactos que hoy por hoy no se han dicho, pero que tienen que ver con la migración, con la deserción, con la repitencia, que entramos ya en temas más del proceso de la gestión educativa y de los resultados que se quieren tener. También iniciamos con algunos anuncios importantes por parte del gobierno que permitirían tener una ampliación de los programas sociales en el área de educación, como fueron el anuncio de paquetes escolares, el vaso de leche y otros que van a implementarse durante este periodo. Incluso la ampliación de la escuela inclusiva de tiempo pleno, que me parece que es un tema que debería tener más relevancia en estos momentos que los mismos paquetes escolares, visto esto en términos de una lógica más estratégica de calidad. Ese es como el contexto, y las demandas gremiales, que es un hecho histórico, o sea, histórico en el sentido que viene desde muchas administraciones anteriores, y es un tema no resuelto porque no se aborda desde el punto de vista central, que es la dignificación docente en su expresión más integral e integradora de lo que eso significa para el desarrollo educativo del país. Ese es como el contexto, sí, pero sí. A mí siempre me gusta referirme mejor a los elementos fundamentales de la educación. Y creo que aquí perdemos la perspectiva porque las coyunturas nos van asumiendo, absorbiendo, claro, y no nos permiten tener esa mirada como más estratégica. Es decir, la posibilidad de irse perdiendo con responder a las cuestiones más inmediatistas. Sí, exactamente coyunturales, y yo por eso en un artículo decía, y a veces populistas, porque como son los puntos centrales en donde la sociedad presta más atención, lamentablemente, porque el valor social de la educación es fundamental para que tengamos un sistema más competitivo y de mejor calidad, pero se ve también
mediatizado por toda esta lógica del día a día y de las coyunturas, pero perdemos la perspectiva estratégica, y eso es lo fundamental que debemos nosotros insistir desde la academia, desde sociedad civil, desde los diferentes espacios, porque de lo contrario, por efectos mediáticos, por efectos de los contextos electorales, etcétera, se pierde eso, y sobre todo con estas coyunturas. Entonces aquí yo creo que sí deberíamos de partir primero del enfoque estratégico de la educación. O sea, si nosotros no hacemos un giro importante de largo plazo en nuestro sistema educativo que se oriente a la calidad, muy pocas posibilidades tenemos en términos de generar un desarrollo sustentable, en términos de mejorar el bienestar de nuestra población y del país. Y si eso no lo tenemos como un horizonte claro, permanente, no vamos a poder entrar a los temas de mayor compromiso y de estrategia de país. ¿Qué estamos hablando? Si no logramos en el corto plazo tener una visión estratégica, si no logramos tener políticas de Estado en educación, los recursos necesarios, el financiamiento necesario y la institucionalidad para llevar a cabo todo esto, no vamos a lograr romper con el círculo de la pobreza y del rezago que tenemos en términos educativos, no solo nacionales, sino internacionales. Si esos planteamientos logramos traducirlos en un buen diseño, en un buen concepto nacional, eso podría abonar a todo esto que se ha estado planteando, digamos, en esta coyuntura inicial y que no es nueva. Ya. Pero mientras no abordemos eso, no vamos a poder seguir en una ruta más de calidad y competencia de la educación de nuestro país. Ahora, aquí debo declarar algo también, porque se está muchas veces en las coyunturas políticas, ahora todo el mundo habla de política de Estado. Y ahora todo el mundo habla de que hay que pasar de política de gobierno a política de Estado, pero nadie lo hace, y pareciera que es que no se sabe qué es eso. Pero una política de Estado tiene que ser social y políticamente concertada. Mientras eso no suceda, no va a avanzar. Entonces, no es la decisión de un funcionario, de un sector, el que va a imponer o va a lograr transformar eso. Es una sociedad en un conjunto, en un diálogo de saberes que logra esa precisión y ese enfoque estratégico. Perfecto, debo hacer la primera pausa comercial. Cuando regresemos, sí me gustaría que nos enfatizara un poco en el análisis, Felipe, por ejemplo, en todos los programas sociales que tienen que ver vaso de leche, uniformes escolares, que bueno, son importantes, me imagino que tienen mucha relevancia. ¿Qué hacer con esto para que tengan mucho más eficacia y para que también pueda desvincularse un poco de la parte política o incluso de manipulación electoral? Vamos a una pausa y hablamos del tema. Abrimos las puertas. Ahora el Banco HSBC es Davivienda. Davivienda, una multilatina ahora en El Salvador. Bienvenidos a casa. En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo al Banco Davivienda. Davivienda, una multilatina en El Salvador. Pregunte en nuestras sucursales por las ofertas de ahorro e inversión. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica.
Este miércoles nos acompaña en la entrevista en línea que transmitimos en tiempo real desde la sala de redacción de la Prensa Aráfica, Felipe Rivas, vicepresidente de la Fundación de Innovación Educativa Centroamericana, FIECA. Felipe, como hay un tema que tiene que ver estrictamente con la parte, bueno, el tema de calidad, que es muy importante, que a veces uno tiene la impresión, bueno, que es muy relevante, muy importante y necesario en este país, pero en términos de los intereses políticos o electorales, de los partidos sobre todo, eso parece que no deja mucho rédito porque tampoco tiene como una consecuencia inmediata de corto plazo, y sobre todo si se mide en función electoral, pero sí, obviamente que lo debe tener en mediano y en largo plazo. Pero entonces, ¿cómo conjugar el tema de calidad, que es importante en educación, con necesidades que tienen los estudiantes? Y ahí es donde, por ejemplo, entra la justificación de que por qué es necesario entonces tener un vaso de leche, por qué es necesario dar uniforme a los jóvenes. Entonces, ¿cómo hacer para conciliar esas dos partes de tal manera que también lo otro no termine siendo más una cuestión inmediatista que responda a llenar el estómago de un niño, que es necesario sin duda alguna, pero que descuide también la otra parte que tiene que ver en calidad, o quizás el ministerio termine yéndose por la tangente? Sí. No, aquí lo importante es primero valorar las medidas, en qué contexto se desarrollan y si jugaron o juegan un rol fundamental dentro del entramado del desarrollo educativo y del desarrollo del contexto país. Las medidas que se implementaron en esta administración responden a una coyuntura nacional e internacional de crisis y son de las medidas que se recomiendan como oportunas y adecuadas, en el sentido de que cuando hay una crisis el mayor impacto se ve en las áreas sociales, salud, educación, y eso hace que aumente deserción escolar, empiece a impactarse en términos de la repitencia de los niños y empiece a sentirse en todo el sistema educativo. Entonces, una medida compensatoria clave es cómo eliminar barreras de entrada, pero también barreras para mantenerse en el sistema educativo. Y eso tiene que ver con aspectos como el vaso de leche, o más que el vaso de leche, los conceptos de desayunos y el aspecto en general nutricional. Tiene que ver con los paquetes escolares, uniformes, zapatos, textos, porque eso es la familia, sobre todo en las coyunturas, no puede enfrentarlo, y ante eso tiende a retirar a los niños de la escuela. Pero entonces uno partiría del hecho de que este tipo de programas deberían de ser coyunturales, que respondan a esa crisis. Superada la crisis, ¿habría que sostener estos programas o habría que focalizarlos más? Habría que focalizarlos más sin embargo, si el país tiene la capacidad económica y financiera, puede sostenerlos. Puede sostenerlos porque al final son barreras y es parte del bienestar. Normalmente depende de la capacidad económica de un país, porque hay países desarrollados que siempre el desayuno, que los jóvenes almuercen ahí, es lo normal dentro de las instituciones públicas, o los bonos por material. Lo que pasa es que lo aplican de una manera diferente. Los bonos, por ejemplo, para el paquete escolar es simplemente una transferencia que hace el Estado en enero, en enero, para que eso lo tengan los empleados públicos. Eso no es novedad, digamos. La novedad es que en las épocas de crisis tienden a retirarse o a dejar desprotegidos, incluso a reducir presupuestos educativos. Ese no fue el caso de El Salvador, por eso creo que la medida, tal como fue planteada, es de las más adecuadas y son de las recomendaciones que hace la UNESCO y organismos internacionales en cuanto a fortalecer. Vale, pero el país de alguna manera va saliendo despacio, no hemos salido del todo de la crisis, pero va saliendo despacio. ¿Eso implicaría entonces qué acciones tomar en estos programas? Entonces ahí viene la valoración exacta de en qué momento oportuno o focalizás o lo dejas de manera permanente si el país tiene las condiciones. Pero es que aquí el punto no son esos programas accesorios. Esos programas accesorios deben de estar de alguna manera desde el gobierno central. El problema es que eso no te invisibilice el rol y el compromiso de educación en lo estratégico, que son los desarrollos de los aprendizajes y las competencias. Entonces, cuando tú incorporas una secuencia, por ejemplo, de uniformes, zapatos, y lo que haces es crear una red de microempresarios, lo cual es ganancia para el país y es una buena estrategia, o haces el vaso de leche ligado a todo el otro sector, el problema es que al final se vuelven son medidas económicas para favorecer a las familias que en esos momentos no tienen condiciones, ¿verdad?, para cubrir eso, porque el ideal es que la sociedad tenga un potencial económico y social para cubrir todas sus necesidades.
Pero en vista de que eso no es así, entonces tiras programas compensatorios sociales. Estos van a ser sostenibles en la medida que el país tenga un alto crecimiento, tenga una buena recaudación fiscal y tenga recursos para hacerlo. Pero el método de hacerlo, hay medidas que son, por ejemplo, si es del vaso de leche, eso debería ser un tema más nutricional que lo debería el Ministerio de Salud. Si estás hablando de las micro, lo tienes que ver de economía, con AMIPE. ¿Por qué? Porque desvías la atención del rol fundamental del educativo. Entonces al final tienes los centros educativos, los directores, los maestros presionados en algo que no tiene mucho que ver, digamos, en términos directos e inmediatos. Yo hace algún tiempo preguntaba, ¿qué están haciendo los maestros, los directores y los centros educativos en diciembre y enero? Sobre todo cuando comenzó estos programas, ¿qué estaban haciendo? ¿Qué estaban haciendo los de Costa Rica? Estaban en planeación escolar, estaban en los diagnósticos, estaban actualizando sus planes estratégicos, estaban viendo su material directo. ¿Qué estaban haciendo los de aquí? Estaban haciendo procesos administrativos y todos los centros en función de un accesorio. ¿Cuánto tiempo le consume, por ejemplo, a los maestros o a un director de escuela esa parte administrativa, tener que dedicarse a eso? No hay un estudio preciso, pero bastante. Pero sí les absorbe mucho ya tiempo. De por sí, toda la rigurosidad de una serie de rendiciones de cuentas que tienen que hacer, les quitan un buen porcentaje de su actividad, ya no sería el otro. Entonces se pierde el rol del director, pues se vuelve un rol de gerente administrativo y no gerente del conocimiento. Ya. Felipe, para cerrar este segmento, pero entonces en términos un poco más idealistas, lo más indicado sería entonces que estos programas, como decías, puedan ser administrados, la parte que tiene que ver con paquetes escolares, uniformes, por CONAMIPE, Ministerio de Economía. La parte de nutrición entonces entre Ministerio de Salud. Lo ideal sería un replanteamiento, una valoración, una buena evaluación, porque hay que decir, lo que pasa es que todavía no funcionan de la manera oportuna. Están en un proceso, es el programa exitoso, por lo tanto da posibilidades de mejorar. Lo que pasa es que cuando son exitosos tiende a ser menos rigurosa la evaluación y menos crítica por parte de la sociedad. Claro, y la crítica es la que te alimenta. No, la crítica no se tiene que ver más que como una oportunidad para mejorar. Entonces, y cuando no la existe, porque está la gente desatisfecha o no se evalúa rigurosamente, no te permite avanzar al otro escalón. Pero sí, efectivamente requiere una buena evaluación, una visión bastante crítica, cuál es el mejor modelo para que esto funcione, opere y si es sostenible. Y eso es clave de acuerdo a la realidad económica. Y si no, proceder a métodos de focalización y métodos para garantizar la sostenibilidad, porque hay muchos programas de esto, y yo lo he insistido, que llegan para quedarse. ¿Por qué? Por condición económica y social. Por ejemplo, cuando se eliminan las barreras con la gratuidad, las famosas cuotas llegaron para quedarse. Y muchos de estos, los paquetes, llegan para quedarse, porque es una realidad que se requiere. De hecho, es parte de lo que no se invierte. Lo ideal es que los paquetes no se limitaran a los cuadernitos, sino a libros de texto, a fortalecer la biblioteca. Eso sí haría un giro importante en conocimiento. Bien, hacemos una pausa comercial, volvemos con más de la entrevista en línea. Abrimos las puertas. Ahora el Banco HSBC es Davivienda. Davivienda, una multilatina ahora en El Salvador. Bienvenidos a casa. En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo al Banco Davivienda. Davivienda, una multilatina en El Salvador. Pregunte en nuestras sucursales por las ofertas de ahorro e inversión. La emoción del deporte está en www.elgrafico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgrafico.com. Conectados por deporte.
Felipe, a lo mejor ahora entonces tratamos de responder un poco las inquietudes de Carlos Escobar. Él decía como primera pregunta que mencionaras 2 o 3 cosas más importantes de una política educativa pública. Bueno, lo que sucede es que hay un marco teórico y un marco de realidad, ¿verdad? Las políticas, incluso hay políticas que no están escritas y son las verdaderas políticas que rigen a un país, pero la política educativa va orientada fundamentalmente a garantizar desarrollo, progreso y bienestar de su población. La mejor política es la que logra enfocar el accionar del Estado en función de ese desarrollo. Aquí el problema es que por dónde, porque hay varios enfoques de desarrollo y eso es el mayor cuestionamiento. Por eso cuando hablamos de que hay varias políticas que se orientan a reformar la reforma, entonces desde ahí ya tenemos una dificultad, pero cuando no ha habido político que quiera hacer una ruptura a fondo, porque el costo político de corto plazo o los resultados políticos de corto plazo no se ven, porque en educación son procesos sostenibles los únicos que te permiten hacer cambios e impactos importantes. Entonces hay esa parte y hay otra parte de políticas que efectivamente responden a las coyunturas y las demandas inmediatas. El problema de estas políticas es que pueden circunscribirse en programas populistas que no te resuelven la problemática de fondo, pero sí resuelven como cosas accesorias o de barreras para entrar, pero al final lo único que hace es saturar o sostener una población, pero sin calidad educativa. Entonces, este tema de las políticas populistas son las que más han cobrado fuerza en América Latina. ¿Por qué? Porque responden a una lógica electorera partidista y no a una lógica de política social, de desarrollo, porque tú puedes jugar con los dos ámbitos, porque no hay que negar la parte política, sino al contrario, hay que aprovecharla al máximo. Ahora, ¿qué tanto entonces la parte educativa ha estado amarrada o sujetada a eso, para que pueda avanzar? Es decir, y eso ha sido por siempre en este país. Ha sido por siempre, pero a veces no toda, porque cuando hay un compromiso internacional, cuando ha existido un análisis a profundidad de la comunidad, de la sociedad civil aquí, que ahora la veo muy pasiva, y cuando ha habido un debate fuerte a nivel internacional y hay un macroacuerdo, ha permitido avanzar. Te pongo un ejemplo, cuando a nivel internacional y la sociedad civil aquí empuja porque se eleven las tasas de alfabetización y escolaridad y sobre todo por la educación básica, aquí se toman medidas importantes en términos de lograr subir las tasas de cobertura en educación primaria. Y ese es el mejor resultado que se pueden tener en los últimos años, digamos 20, 30 años. Pero eso no es por una casualidad, es una política internacional, se orientan ahí los principales recursos y tiene ese impacto. Si no estaríamos en condiciones de rezago como Nicaragua, como países africanos, a pesar de que el nivel de ingreso de El Salvador nos debería permitir estar como algunos países asiáticos, pero como no se ha hecho de la mejor manera en términos de contenido de los programas, y eso tiene que ver con política, si una política no se orienta a la calidad educativa en estos momentos y seguimos viendo la cobertura aislada y la cobertura vista por los accesos, es decir, ¿cómo yo garantizo que el niño llegue al aula? Y ahorita hay un momento que llega casi el 100%, pero eso empieza un ciclo de repitencia y deserción. Y entonces esos son los niños o los jóvenes que pasan a engrosar los índices de analfabetismo. Es decir, no basta con hacer que el joven llegue a la escuela. No basta con políticas de acceso. Son políticas de acceso, equidad y de calidad. Y en el mejor de los casos, políticas de calidad para todos, en donde enfrente el tema del acceso. Y eso no está tan claramente definido, porque a nivel teórico a veces se maneja, a nivel discursivo se maneja, pero cuando tú ya vas al aula, cuando tú vas a ver a los centros, y es tan sencillo que ustedes pueden hacer una prueba, no tienen ni que ir tan lejos, o sea, los centros rurales están en peores condiciones, pero tú sales a las zonas marginales y pide, y ve, y ahí tú pides cuáles
su plan estratégico, su plan de aula, pide cuál es la base curricular que están usando, cuáles son los contenidos y los métodos, y ahí ya a una simple vista tú ves el abandono que tenemos en algunos lugares, no en todos, pero en algunos lugares, por un problema de organización educativa, por un problema de gerencia de conocimiento y por un tema de mediación pedagógica. Y eso tiene que ver con la calidad. Y el último y el más importante tiene que ver con la dignificación del docente, porque la dignificación del docente pasa por compromiso, motivación y competencia, porque ahí se confunden también las gremiales cuando están pensando única y exclusivamente en que la dignificación tiene que ver con recursos para su bienestar. ¿Qué es lo que más pesa, para cerrar este segmento, qué es lo que más pesa en este caso? ¿Es el tema de falta de recursos financieros, la falta de creatividad, de ideas, o la falta de voluntad? ¿Qué es lo que a veces pesa más o evita que esto pueda avanzarse en un ritmo diferente? Tenemos un tema de dignificación docente, tenemos un tema de financiamiento de los recursos, y eso sí creo que debería ser el año de garantizar el financiamiento adecuado para educación. Aunque sea un año político, es el mejor año para lograrlo, para el futuro de este país de mediano y largo plazo. Pero además hay temas de contenido, que aquí no se quiere iniciar eso. O sea, aquí sigue la reforma, y en eso tenemos que buscar una ruptura fundamental, y eso es un nuevo paradigma educativo, y eso sí tiene tiempos, tiene plazos, y tiene que ver con una de las preguntas que hacía el amigo que escribió. Bueno, de hecho hay más preguntas ahí planteadas por Carlos que creo que es importante contestarlas. Vamos a la pausa, regresamos. Mamacita. Mamita. Mamita. Mijita. En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo al Banco Da Vivienda. Da Vivienda, una multilatina en El Salvador. Pregunte en nuestras sucursales por las ofertas de ahorro e inversión. Ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura. Desde tu computadora, busca en nuestra página web el link del kiosco LPG. Regístrate y listo. Escoge tu lectura. En tu tablet, iPhone o Android, ingresa a App Store o Google Play. Busca kiosco LPG. Descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales. Grupo Dutriz. Multiplicamos la forma de informarte. Felipe, nos dice Carlos entonces si existe en El Salvador la educación obligatoria, hasta qué grado llega, cuáles son los datos estadísticos al logro de esa meta y también cuáles son las materias que deberían de tener prioridad en la escuela. A ver si podemos contestar a dos preguntas. Sí. Bueno, constitucionalmente se establece el derecho y el deber de la educación desde parvularia hasta educación básica. En nuestra clasificación de educación básica es hasta 9º grado. Ahora bien, la misma Constitución habla ahí de que el Estado dará servicios gratuitos desde parvularia hasta educación media, incluyendo educación especial, cuando el Estado lo brinda. Sin embargo, constitucionalmente lo deja hasta 9º grado. Eso, digamos, es así. Sin embargo, en la norma internacional eso ha evolucionado bastante. Estamos hablando más de garantizar el concepto de educación permanente a lo largo de toda la vida. Estamos hablando de aprendizajes significativos y competencias fundamentales que permitan no solo las competencias básicas, sino competencias afectivas o competencias comunicativas que permitan más un vínculo social, laboral, comunitario, y este vínculo familia, individuo, familia, sociedad.
en un entramado más vinculante del Ya. todo e interrelacionado. A ver, Felipe, pero es obligatoria constitucionalmente la educación en el país, pero no sé si qué es lo que falla, la parte coercitiva o qué es lo que falla, porque finalmente los padres por diversas razones ponen a sus hijos cuando quieren, o si no quieren mandarlos a la escuela simplemente no los mandan y no pasa nada. Es que lo que pasa es que el concepto es derecho y deberes. Entonces, Pero en otros países hay sanciones si no mandas a tu hijo. entonces el derecho, el deber en algunos casos se convierte en obligatoriedad. Aquí no siempre, porque el Estado no garantiza todo el acceso. ¿Cómo vas a exigirle a un padre cuando no tiene? ¿Cómo le exiges a los padres de que continúen el tercer ciclo en las zonas rurales cuando no hay servicio? ¿O cómo le exiges a los padres de que logren, si en Apopa está saturado los centros educativos y se han tenido que desplazar? Luego, por un tema de seguridad, ¿cómo garantizan que la continuidad? Entonces es un tema también de la oferta del Estado como para garantizar que eso se cumpla. Y efectivamente, si el Estado tuviera, como en Cuba o como en Sudamérica, todas las condiciones y las opciones desde cualquier modalidad para hacerlo, entonces ahí sí viene un tema sancionatorio que te permitiría decir, no, es que este joven, este niño tiene que estar ahí hasta terminar. Y luego hay una parte que efectivamente no se da, y ahora con la ley Lepina, con la Lepina y con el rol de CONA sí se podrían establecer algunos mecanismos para garantizar que los niños que sí tienen esas posibilidades y que por negligencia de los padres no lo llevan, ahí sí se podría empezar a aplicar este tipo de mecanismos. Pero mientras tanto pasa esto porque el Estado entonces brinde condiciones, es decir, que haya institutos cerca, escuelas cerca y condiciones de calidad, porque el problema es que las familias cumplen su rol. Cuando uno hace evaluación por edad simple, hay un momento en que la mayoría, el 100% de los niños están en los centros educativos. ¿Qué sucede? Que empieza repitencia. ¿Por qué? Porque parvularia apenas tiene el 50% de cobertura. Entonces hay muchos niños que van directo a la escuela y tienen sin el apresto, sin condiciones básicas, sin el desarrollo fundamental, y empieza la repitencia más fuerte en primero y segundo grado. Cuando dices que van directos es porque no pasan por la parvularia. El 50%... Porque solo cobertura hay del 50%, 54% nacional. Pero los otros niños no tienen por qué, tienen el derecho de acceder a primer grado. Entonces cuando vas en ese ciclo, el problema es que empieza ya el costo de no haber estado en parvularia. Empieza repitencia, pero no solo eso, empieza la deserción. Y la deserción tiene varios factores. El factor del trabajo infantil, que no se está valorando mucho, pero hay 188,000 niños, más de 188,000 niños trabajando en labores. Tenemos la migración como impacto, tenemos la violencia, hay centros, hay madres, y con toda razón, y padres que no dejan a sus hijos por los traslados y la violencia que implica para eso, y hay un subregistro de toda la agresión que sufren estos jóvenes. Están las condiciones de pobreza, que indudablemente estos programas sociales ayudan para mitigar eso y lograr eliminar esto como barrera. Entonces hay todo un entramado que hace también que empiece el ciclo de repitencia y de deserción. ¿Y qué pasa con esta deserción? Que abona el analfabetismo, pero es que nunca salís del tema del analfabetismo. Además que los programas de alfabetización son altamente regresivos, porque se ponen y se concentran en el nivel 1, en el nivel básico de lectoescritura, y eso es bastante regresivo cuando no hay un continuo educativo y cuando no hay un sistema de calidad. Ese es un tema central. Pero ¿esto pasa por cambiar el concepto de analfabeta? ¿O porque uno entiende analfabetismo per se, es decir, no sabe leer y escribir? Y entonces hay un esfuerzo claro sobre eso. Sí, no, pasa por modificar la concepción de lo educativo. Y ya están los trabajos hechos internacionales, no hay mucho que inventar ahí, ¿verdad? Donde hay que inventar, innovar y adecuar es en el nuevo paradigma educativo, que es una visión biopedagógica, es una visión desde la metáfora cuántica, es una visión más allá de lo que estamos haciendo, porque nosotros todos lo tenemos obsoleto. Estamos en la era mecanicista, lineal, y eso es lo que no te permite la ruptura, pero en eso ni la discusión está planteada.
Pero en todo caso, en lo inmediato, en lo visible, sí puedes hacer cambios en la concepción, en la educación a lo largo de la vida. Eso significa que todos los programas tienen que ser de calidad y en un continuo. Y la inversión y en la gente, las personas que entran a un proceso no deben de soltarse hasta lograr ciertas competencias y ciertos conocimientos fundamentales. Alfabetización, no se puede decir que una persona está alfabetizada si no logra 6 años de escolaridad. Y aquí se le saca de la estadística con 1 año y con que medio puede poner la firma, leer. Y lee una carta simple. Entonces se concentra en ese nivel. ¿Qué significa eso? Que al cabo de un par de meses está en el mismo estatus. ¿Y en el mismo estatus por qué? Porque no tiene acceso a periódicos, a libros donde practica y ejerce la lectoescritura, las matemáticas o la aritmética básica, que es lo que tiene el programa en sí, los programas iniciales. Desde ahí ya estamos mal con esos programas, porque eso no es alfabetizar hoy en día, y eso lo ha insistido la UNESCO y todo el mundo. Pero los indicadores de evaluación son así. Por eso es que las estadísticas siempre se caen. Vas con encuesta de hogares y te dicen, vamos disminuyendo, disminuimos un punto, disminuimos otro, y cuando viene el censo, cae, y hay un gran retroceso. Eso ya no sucedió. Pero además la inversión así hecha se pierde. Con lo que se ha invertido en el país y en varios países de América Latina, estuviéramos con años de escolaridad muy diferentes. Entonces, y hay que decirlo, en los últimos 20 años, y no estoy hablando de los 20 años anteriores, sino incluyendo estos parte de la gestión, en los últimos 20 años, la escolaridad promedio apenas logra modificarse en 1 grado. Y con 4 grados de promedio en zonas rurales, muy difícilmente un país se vuelve desarrollado, mejora su bienestar y logra desarrollo. 1 grado de escolaridad adicional únicamente modifica un 10% del ingreso familiar. Bien, vamos a una pausa y hablamos más del tema. Regresamos. Una nueva forma de vivir la información. GDA Live de Grupo Dutriz. Ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live. Ahora busca en nuestros periódicos y revistas los iconos de GDA Live. Enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla. Toca 2 veces la imagen para vivir la información en pantalla completa. Y recuerda que en el código ALIVE de la portada estaremos actualizando nuestras noticias. Con GDA Live, vive la información. Grupo Dutriz, multiplicamos la forma de informarte. Un graficionado no olvida la historia, y aunque perdió una y otra vez, no perdió el orgullo. El graficionado se levantó entonando su grito de batalla, respirando gritos de gol y celebrando las épicas victorias. Un graficionado cree en la magia de la camiseta y mantiene viva la ola de fe, porque el graficionado sueña con volver a un mundial. El gráfico lo hacemos por deporte. Dos consideraciones sobre las cuales me gustaría escuchar tu opinión, Felipe. En el caso del proceso de alfabetización que se está siguiendo en el país y que, bueno, cada vez más se está hablando de, hoy tenemos 15 municipios, mañana tenemos 20 municipios, 30 municipios libres de analfabetismo. Si ese proceso, por ejemplo, que se está desarrollando es el mejor entonces, o habría que modificarlo en función de lo que venimos hablando. Esa es una parte, y la otra es un dato adicional a lo que conversábamos, y es que leyendo alguna información del Banco Mundial sobre el impacto de la educación en el empleo y los ingresos, dice el Banco Mundial que en la región un trabajador que ha finalizado la educación terciaria gana alrededor del 200% más que un graduado de secundaria. Entonces son dos elementos. A ver, el primero el tema de la alfabetización. Sí. Lo que pasa es que en la alfabetización, y lo hemos insistido, pasa por un replanteamiento estratégico de largo plazo en la concepción. O sea, tiene que ser una educación significativa a lo largo de la vida. Modificar el famoso concepto de las competencias básicas para ir un poquito más allá
de aritmética, medio leer y escribir o lectoescritura, y tener mecanismos de medición parecidos a los que recomendó la UNESCO en LAM hace ya varios años, que es decir, no se mide por preguntar, ¿sabe usted leer y escribir?, sino a través de pruebas. Las pruebas que te permitan ubicar de la mejor manera esas competencias, y no para dejarlo ahí, sino para mantener el continuo educativo. Si tú mantienes el continuo educativo de los grupos que vas trabajando e incluso con la misma inversión que has hecho en todos estos años, te permitiría empezar efectivamente a erradicar esa condición. Ahora, eso pasa también por la calidad del sistema educativo en educación primaria y en el tercer ciclo. Si ahí sigue alta la deserción y siguen abonando a este sistema, difícilmente se cierra el círculo. Entonces tiene que trabajarse la educación formal, oficial, en términos de mejorar la calidad, evitar la deserción y el continuo, y estos procesos marcarlos en una lógica continua de aprendizaje significativos a lo largo de toda la vida. Pero por otra parte tiene que ver con oportunidades. Por eso la UNESCO en su último informe habla de generar la segunda oportunidad para los jóvenes. La segunda oportunidad para los jóvenes no solo está hablando de códigos básicos, sino también de competencias laborales y socioafectivas que te permite insertarte en la sociedad de la mejor manera. Con lo que tú decías, precisamente el estudio de Naciones Unidas dice, con un año más de escolaridad, las familias ven un aumento en el 10% de sus ingresos. No se diga ya lo que hace el Banco Mundial, porque el Banco Mundial está comparando secundaria con educación terciaria, que estamos hablando de las universidades, ya sea a nivel técnico, a nivel tecnológico o a nivel de carreras universitarias. Eso sí está más que comprobado. Eso siempre depende de las condiciones de país, de los contextos y todo eso, pero en general sí hay bastante evidencia que eso es cierto, digamos, en términos de ingresos. Pero también tenemos un principio básico, un problema central de qué son esos aprendizajes. ¿Por qué? Porque lo seguimos manejando bajo el viejo paradigma. Lo manejamos como que nosotros dotamos de competencia, nosotros damos conocimiento, y olvidamos que eso no es así. Lo que sucede es que el que aprende, por eso se habla del aprendiente hoy en día, desde la perspectiva biopedagógica, es el que define esa ruta, y es el que define. Entonces lo que vos generás es una mediación pedagógica, y creás condiciones para que eso suceda. Pero si tenés una base curricular desactualizada, lo que hoy le llamamos alfabetización aquí en el mundo ha cambiado radicalmente. O sea, ya se está hablando de alfabetización digital, se está hablando de nuevas competencias, o sea que nosotros estamos muy rezagados. Y aparte de eso, seguimos discutiendo cosas domésticas, entre que si hago bien el retiro, o si cambio la carrera docente para no darle el derecho adquirido a los maestros. Entonces entramos a un dilema de tercer mundo. Ya, y en la parte docente, que era otra consideración que la tenía por ahí también y que la mencionaba Carlos, que tiene que ver con la capacitación docente, que esto muchas veces en el país se vincula a la parte de capacitación, calidad, pero también al tema de ingresos, de qué condiciones laborales tienen los docentes, cuánto es lo que reciben de salario y todo ese tipo de cosas. Efectivamente, o sea, la calidad siempre va a estar marcado por la dignificación docente. Pero la dignificación docente no son exclusivamente las condiciones económicas y sociales. Ese es un punto que debe ser descontado, analizado de acuerdo a la realidad del país, que permita lograr acuerdos y lograr estabilidad en el sector para, uno, lograr la motivación necesaria de los docentes, dos, el compromiso, y tres, realmente un sistema de mejora continua de eso, que está vinculado a las competencias. O sea, los docentes, cuando se metan realmente al tema de dignificación, tienen que saber que van a un proceso de mejorar condiciones, pero fundamentalmente de evaluación de sistemas de mejora y de exigibilidad de tanto del Estado y, en el mejor de los casos, de la ciudadanía. ¿Para qué? Para transformar las escuelas, para transformar los aprendizajes. Y es que nosotros tenemos que pensar al final en el resultado, y los resultados son cuál es la competencia básica, fundamental,
que nuestros estudiantes deben de tener al final de cada ciclo y cómo esto está con relación al mundo y cómo esto les permite enfrentar la vida y su inserción laboral, social, productiva, etcétera. Y eso es lo que perdemos de vista cuando hablamos de dignificación docente. Y entonces aquí entra qué es su formación, qué es su desarrollo de carrera, qué es sus condiciones laborales, qué es su evaluación y sistema de mejora, qué es sus ámbitos de aplicación, su esfuerzo. Pero la verdad es que es la ruta mejor para permitir hacer un giro. Pero el giro se hace si tenés visión de largo plazo clara, si no, no sabes para dónde van. ¿Qué ha sucedido en muchos centros educativos? Que no saben con qué base curricular están trabajando. No se sabe con qué, realmente con qué rigurosidad lo aplican, con qué metodología. Y llegás y todavía están en el viejo paradigma del dictado. Los famosos trabajos de investigación de grupo realmente dejan mucho que desear en una nueva sociedad o a lo que se pretendería llegar. La visión pedagógica y la mediación pedagógica son ausentes completamente. Bien, perfecto. Vamos a hacer la última pausa comercial y regresamos al cierre de la entrevista en línea. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutriza Live, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriz. Blur, la revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Bien, estamos al cierre de la entrevista en línea, nos quedan algunos minutos. Bueno, para cerrar un poco el círculo sobre las inquietudes que planteaba Carlos Escobar, Felipe, él decía, y bueno, no sé si al final dimos respuesta a esa inquietud, sobre cuáles son las materias que deberían de tener prioridad en la escuela. Mencionaba él eso, entonces creo que es relevante que pudiéramos platicar el tema. Y es muy importante desde la lógica de la calidad, porque normalmente nosotros tenemos estructuras, como le decía, bajo una visión mecanicista, lineal, de la relación causa-efecto, de la visión cartesiana. Entonces eso llevó a que la escuela se viera desde un enfoque casi que industrial. Por eso se dice tayloriana, aquí son los pupitres ubicados de cierta manera, las materias estructuradas no como procesos, sino altamente fragmentadas. Y la escuela en sí, incluso a veces aislada del ámbito comunitario. ¿Por qué? Porque se fragmenta a pasos y no se interrelaciona con el todo, entonces se queda con las partes en este tipo de análisis, y eso no ha sido la excepción en educación y sobre todo en la escuela. Por eso se habla más de transformar de raíz el paradigma educativo, que es la concepción de la educación, pero también la institucionalidad, y en la institucionalidad no estamos hablando sobre el ministerio, sino fundamentalmente del aula y de la escuela y de la comunidad. Entonces eso, y desde planteamientos biopedagógicos, porque eso te llevan a ver no solo el marco de la racionalidad, sino el marco de las emociones y el marco de otros aprendizajes que no han sido considerados, pero que están, porque a partir de aprendizajes alternativos la sociedad siempre evoluciona y va un poco más allá. Entonces en esto de las materias se ha ido concentrando al principio en toda esa gran categoría que manejamos hoy en día, sobre bases curriculares. Sin embargo, si usted ve las bases curriculares
de primero a tercero son repetitivas, están por lo tanto bajo un concepto memorístico que al final, al cabo de 3 años, ese niño, esa niña va a tener algo de eso, y no sobre un enfoque holístico y sobre un enfoque de aprendizaje significativo. Y se sigue manejando la dicotomía aprendizaje, enseñanza-aprendizaje. Antes era solo enseñanza y nos manejamos por toda la técnica y todo lo que tenía que ver con la enseñanza. Después se dijo enseñanza-aprendizaje y se empezó a tomar en cuenta al estudiante. Y en esa dicotomía, pero esa dicotomía no existe. Lo que existe son los aprendizajes y los aprendizajes significativos. Cuando logremos centrarnos aquí, la cosa cambia. Ya. Entonces, en las materias, lo que hoy en día en nuestros países se maneja es más un énfasis en lenguaje, en matemáticas, por supuesto, y ciencia. Y en alguna medida se ha incorporado el ámbito de las ciencias sociales como prioridad, pero no es eso, hay más. Ahora, hay una corriente de ver un poquito más la relación individuo, familia y sociedad, y desde este enfoque biopedagógico y de interrelaciones para ir haciendo ruptura a eso. Y algunos hablan de que ya deberíamos estar manejando únicamente, por ejemplo, el caso, las ciencias, en donde tú englobas matemáticas, física, biología, química, donde tú englobas la parte de comunicaciones, donde entra el lenguaje, otros idiomas y todo eso, la parte afectiva, donde tú incorporas, la parte de salud, perdón, donde tú incorporas toda la parte de nutrición, educación sexual, inteligencia emocional, etcétera, donde tú incorporas la parte de comunicaciones, que tiene que ver con esto que hablamos de lenguaje, otros idiomas y todo eso, y la parte del arte. Incluso en Finlandia hay una experiencia muy buena ya a nivel universitario, de cómo confluir a alto nivel todos estos planteamientos desde una visión holística. Y ya hay experiencias, incluso en Costa Rica, de algunos institutos que van en esa línea. No muy lejos, digamos. Pero aquí no hemos hecho ni el debate, todavía estamos discutiendo si los maestros se retiran con 12 años o esto, ¿verdad? O si arranca el año escolar, si se le quita el artículo 34 de la carrera docente donde tiene una revisión. O sea, realmente estamos bastante rezagados y ese rezago es lo que no nos va a permitir cumplir con metas mínimas de educación para todos. Estamos rezagados en nuestra inversión, mientras todos los países ya están invirtiendo arriba del 5%, nosotros seguimos al 3%, cuando la CEPAL nos recomendó desde 1995 que en una lógica para cumplir compromisos internacionales y mejorar la calidad educativa, que teníamos que tener desde hace muchos años arriba del 4.5% del PIB. Estamos necesitando más de 1.000 millones adicionales para cumplir educación para todos, y ese es un tema de fondo, pero nadie quiere entrar a eso con mucha fuerza. Ahorita va a salir pronto un estudio profundo sobre eso, con una recomendación precisa y en coyuntura electoral, ojalá y los partidos políticos tengan la voluntad de aprobar una ley para el financiamiento educativo de este país que le dé sostenibilidad y que no sea la excusa como para avanzar en ese Pero esto lleva a preguntar, Felipe, si finalmente incluso no solo sobre educación, sino en términos generales, si hay políticas de Estado, se asumen las políticas de Estado, o al final siempre cada partido que llega, cada presidente, incluso aunque sea el mismo partido, hace cualquier cosa. Hasta el momento en educación no han habido políticas de Estado y es que se les olvida que deben de ser social y políticamente concertadas. Es decir, pasa por un buen diagnóstico nacional, pasa por fijarse metas estratégicas concertadas, aunque sean las mínimas, pero ¿quién no va a estar de acuerdo en que logremos de aquí a X año que toda nuestra juventud termine la educación educación media y logre tener acceso gratuito a educación? ¿O quién no está de acuerdo en que la educación pública sea gratuita pero de calidad? O sea, hay varias líneas que podrían ser de consenso. El problema son los vaivenes políticos y que los políticos quieren marcar su agenda coyuntural. Y hay procesos técnicos que no son compatibles con los tiempos políticos. Y por eso la necesidad de políticas de Estado. Pero pasa por un diálogo nacional, por una visión de largo plazo y por asegurar el financiamiento para eso. Porque muchas cosas que se aprueban son buenas, pero no está el financiamiento. Yo por eso diría, este año debería ser clave para
garantizar la ley del financiamiento de la educación, como sucede en la mayoría de países ahora. Y si no hay recursos ahora, que se apruebe con un carácter progresivo, pero nunca regresivo, que permita que los recursos en algún momento estén disponibles. Y debe ser una ley. Debe ser, hay dos caminos, pero aquí por lo complejo, lo recomendable sería una ley, porque en otros países lo que hay es una reforma constitucional, y por constitución se le otorga un porcentaje a educación. Como el caso de la Corte Suprema de Justicia en el país, Como que el tiene caso, 6%. Sí, ajá, pero en los otros países existe. En estos momentos, por ejemplo, Brasil acaba de aprobar al 10% del PIB, Dominicana también lo acaba de aprobar, lo aprobó hace un par de años, Argentina también ya lo aprobó, o sea que casi todo el mundo ya está garantizando eso, y que son economías no desarrolladas plenamente. Se nos agotó el tiempo. Gracias, Felipe. Bueno, un gusto, siempre estamos a las órdenes. Bueno, perfecto. Terminamos entonces la entrevista en línea. Gracias a ustedes por su fiel sintonía. Mañana estará con nosotros el ministro de Justicia y Seguridad, David Munguía Payés. Estaremos hablando del tema prioridad número 1 en El Salvador, que tiene que ver con la seguridad o inseguridad, y sobre todo la tregua entre pandillas y esto de los municipios libres de violencia. Nos vemos mañana.